Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores míos, como siempre empiezo los vídeos, Nautica Blue. Quien me sigue sabe que la presenté con un unboxing, que en realidad fue la retirada del celofán, sin estrenar por supuesto, y sin probar además, en el canal de Mania Cebes en Noche de Fragancias, sábados a las 5 de la madrugada, hora española. Bueno, pues le toca el revisado, la review. Voy a ser muy sincero y muy franco, no me la voy a echar, no por nada, es que llevo una fragancia que estoy probando y testando y no me la voy a poder echar. Así que prefiero tenerla en la mano, la pienso vaporizar al aire sin ningún tipo de miedo ni de temor, porque cuesta casi 9 euros, 8,95 o algo así, poquísimo dinero. Así que voy a vaporizarla al aire para que esto también, pues claro, para que se impregne la habitación u estudio, que es realmente lo que es, porque aquí no hay nada más que cámaras y focos. Y, señoras y señores, aproximación. La caja es completamente azul, sí que tiene unos degradés que van hacia tonos blancos, azul mucho más clarito. Y Nautica Blue con las velas corporativas, el logotipo, la insignia de la firma, 3.4 onzas, 100 mililitros, versión Eau de Toilette Natural Spray, no sé por qué no lo pone, pero sí que pone Spray Vaporiseur. En la parte trasera nos encontramos las composiciones, los ingredientes, y que esta versión está ejecutada por Coty en sus instalaciones de Barcelona, en Catalunya. Así que 36 meses una vez abierto y a la basura, porque ya se supone o se entiende que está caducado. Bueno, siempre hay un poco más de margen, que no cunda el pánico. En la parte superior estamos viendo la velita corporativa y en la parte interior no hay nada más, porque es una caja completamente sencilla, sin ningún tipo de troquelado. Pasamos a la botella. Botella con forma de vela, así lo vamos a ver todos estupendísimamente bien, y un tapón que recuerda muchísimo a los tapones de Polo Ralph Lauren. Si no, pues mirar, atender y veréis que es tal que así, se parecen muchísimo. Bueno, el tapón, el vaporizador también va en azul, con todo cubierto, todo cerrado, lo cual indica que, a ver, porque sea una fragancia económica no significa que no esté cuidado hasta el más mínimo detalle, y aquí pues hayan cubierto todo lo que es el fixado del vaporizador. Bien, pues vamos a darle candela, vamos a darle lumbre y vamos a ver qué tal vaporiza en la proximidad. 1, 2 y 3. Es largo y permanece en suspensión, pero no es óptimo, no nos engañemos. Nautica Blue, creada en el año 2005 por Maurice Roussel, y que tiene las siguientes notas de salida: corazón y fondo. Melocotón, piña y bergamota en la salida. Lirio de agua y jazmín en el corazón. Y un fondo de almizcle, cedro y sándalo. Bueno, hay que reconocer, ya sabéis que yo tengo devoción por Roussel. Vamos, me chifla y me enloquece la mayoría de todo lo que hace. Pero es que aquí, yo cuando la he vaporizado y ya viéndolo y tratándolo desde la madurez, porque sí, lo que se hizo en Noche de Fragancias fue una primera toma de contacto, cuando la he echado, la he vaporizado, la he atomizado, la he sentido, la he vibrado, me ha dado una sensación y me ha recordado tantísimo a la línea del Ambán Hombre que me he caído así como un poco de espaldas. Tiene mucho ese feeling y ese sentir. Es que son muy así. Es que la estás oliendo y te puede recordar desde el Oxygen hasta la Lanvin Pugón, todo esto así. Herpes tiene ese sentir y ese feeling de esas fragancias frescas y cómodas de llevar, con cierto toque elegantón. Pero también tengo que decir que me ha dejado muy frío porque esta formulación de Coty aquí en Europa es como muy flojita. Se pierde y se desvanece demasiado pronto. Sí, entiendo que es un Eau de Toilette y que es un Eau de Toilette que está hecho para el refresco, pero se pierde. Le falta como más cuerpo, más consistencia.
3 horas escasas de duración en piel y es necesario reaplicar. Sí, ya sabemos, en la ropa 6 horas óptimas, porque en la ropa, quieras que no, también al final se va perdiendo y es tan leve y tan sutil que como mucho para la ropa yo le daría unas 6 horas, no le daría mucho más, pero no le doy mucho más para que sepáis que efectivamente, a pesar de que pueda durar 8 horas o 10 horas o 12 horas en la ropa, se pierde y se desvanece. Sí que al día siguiente vais a ir seguramente y la vais a oler y vais a sentir la fragancia, esta Nautica Blue, pero es muy suave, muy suave. Tiene notas acuáticas, unas notas acuáticas súper agradables, muy bien construidas alrededor de lo que es el nenúfar, la cala, porque aquí lo que se ha utilizado es la cala, con unas percepciones olfativas muy chulas, muy agradables, muy de sentir algo especial, pero sin hacerte estremecer. Cómoda, confortable, elegantona desde la deportividad, porque desde luego esta Blue es muy deportiva, pero yo creo sobre todo que le falta un poco más de punch, se queda muy escasita y ojo, cuidado, porque es que le estamos pidiendo ya algo más a una fragancia que aquí no ha costado más de... no ha llegado a los 9 euros de precio. Entonces hay ciertas cosas y ciertos límites que también hay que entender. No he hecho la consideración de... Lo he dicho en la aproximación. El tapón me resulta sumamente familiar porque es un tapón que me recuerda muchísimo a las botellas de Ralph Lauren. Pero aquí no... Bueno, esto ya son pues la política de Nautica a la hora de ejecutar pues la perfumería. Pero me ha recordado muchísimo. La botella sobre todo es muy cómoda de coger. Se adapta perfectamente. Es muy ergonómica, ¿eh? Aquí donde veis esto así con la vela, ¿qué tal? La botella es súper ergonómica. No tiene el vidrio tampoco un peso excesivo, con lo cual se hace portable. Y de verdad que es francamente cómoda. Si la cogéis como yo la estoy cogiendo, es comodísima. Y a la hora de aplicar, hacéis así, tac, y es muy fácil de vaporizar, ¿eh? Lo digo en serio, son cosas positivas con respecto al diseño que tiene esta vela, porque la verdad es que me parece que está muy logrado. Olfativamente, la salida... sobre todo es cítrica, pero es un cítrico frutal que, junto con por supuesto el melocotón, lo que llamáis también en otros países durazno, que se desvanece. Por lo menos, vuelvo a repetir, en la formulación europea. No sé la formulación y desconozco la formulación que hay en Estados Unidos, que es la original. Porque sé que hay diferencias también con la Voyage, hay ya de por sí diferencias de una producción americana a una producción europea, y la hay y es bastante, pues se nota mucho, ¿eh? Se nota mucho, por lo que me estáis comentando, se nota muchísimo la diferencia. Bueno, pues las frutas no es que resplandezcan cual sol brillando en el aire ni en el cielo, porque son testimoniales. No vais a sentir tampoco una piña aplastante. El melocotón, pues sí puedes tener cierta sensación texturizada de melocotón, pero no te va a llevar de paseo. Lo que se siente, por supuesto, son muchos cítricos, pero la nota marina está zumbando muy fuerte desde el principio. La nota marina está ahí dándolo todo de verdad, ¿eh? Por lo menos, y vuelvo a repetir porque es muy interesante lo que estoy diciendo, en esta fórmula SAO. Así que ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, porque esta engaña, tanto en cuanto os podéis pensar que lleva piña, lleva melocotón y lleva la bergamota en la salida, para luego después daros cuenta de que efectivamente no se nota tanto ni la piña ni el melocotón, pero sí vamos a sentir esa mezcla de cítricos ligeramente afrutados con una sacudida olfativa de nota acuática, al más puro estilo, ¿eh? Al más puro estilo. Nenúfar y jazmín jugando desde la sutileza. No es una fragancia ni muchísimo menos, porque aquí lo que ha intentado, sobre todo Roussel, lo que ha intentado es dar frescura, ha trabajado náutica, quiere trabajar el mar, pero es que curiosamente este velero de Nautica Blue
por parte de Roussel no se está moviendo por aguas saladas, se mueve por aguas dulces. Está endulzado, ¿eh? No es una fragancia que inspire el navegar por el mar. También tiene ese deje que puede tener perfectamente una Kenzo Par. Tienen todas este sentir especial. Ese sentir especial que se hace notar. Es ese toque náutico que no es un toque náutico salado, marítimo, oceánico. Completamente dulce. Muy dulzón. Te lleva hacia el dulzor. Un dulzor, cuidado que se me entienda que esto no es un gourmand ni muchísimo menos. Está endulzada. Va endulzada. Pero no va salada. Ni muchísimo menos. La nota marina es una... Bueno, marina, por decirlo, lleva una nota ahí que es una nota pues acuática, pero es acuática dulce. Tiraría más hacia una Kenzo Par que no hacia algo más salado dentro, pues por ejemplo, de las Invictus, que sabéis que trabajan también la nota de sal y que sí que efectivamente hay algunas que en la línea Invictus que puedes sentir, y sí, además de hecho se siente la sal. En alguna que otra, no en todas, porque no en todas, pero en la que lleva la nota sal se puede percibir. Aquí no. Aquí, para empezar, no sentimos nada marino, nada acuático, oceánico. En el secado, sándalo, almizcle y madera de cedro. Va endulzada por los almizcles precisamente. Toques ligeramente secos por parte de la madera, porque quiero que se me entienda. Es completamente sutil. Cuando seca se queda muy sutil, se queda muy a ras de piel. Ahora explicaré cómo va la estela y la proyección. Y el sándalo también. Sándalo trabajado no desde los ahumados, trabajado desde una madera aromática, levemente aromática, porque la estrella de esta Blue, desde luego, es la nota acuática que han metido. Ese toque de cala con el jazmín, ligeramente acuático, sí, es como líquido, no es un jazmín denso con muchos toques animálicos, no, todo sutil, sutil, sutil. Por eso, y de ahí sí que vamos a tener una estela y una proyección muy moderada en la salida, como mucho 1 metro, que acabado en 5 minutos, más tardar, tenemos el secado hecho de la fragancia, de esta eau de toilette, que está dentro del rango, dentro de lo establecido, y que nos va a llevar a que la fragancia dure eso, 3 horas como estaba comentando, y que efectivamente necesitéis reaplicar, que es portable, que no pesa tanto, lo podéis llevar encima y si necesitáis una reaplicación lo podéis hacer. Sumamente deportiva, porque es sumamente deportiva. Señoras y señores, conclusiones finales para no hacer esto más pesado. ¿Recomendable? Sí. Debéis de tener muy claro que es de refresco, que es de las grandes económicas, una super ultra mega baratija, pero hay que reaplicar, que huele muy bien y que puede estar dentro del entorno de las acuáticas. Bueno, está dentro del entorno de las acuáticas, pero tengo que especificar más porque sí que aquí no me puedo escabullir y tiene un parecido enorme a la línea de Lanvin. Pobre Roussel, perdóname cariño, pero tengo que decir la verdad, hijo mío, donde quiera que estés. Hombre, no está en el cielo, no se ha muerto, está vivito y coleando, pero yo qué sé, porque sí, porque es que esto es así. Se parece en exceso a toda esta línea de grandes acuáticas y esta pues está dentro de las grandes acuáticas baratísimas. Aprovecharla si os gustan ese tipo de fragancias, la oléis. ¿Que no os va? Pues mirad lo que os digo, escuchad para la caja y la regaléis para esta Navidad. Y punto pelota, porque nadie se va a enterar si no os gusta. La cogéis, la envolvéis muy bien y listo de papeles sin complicaciones. Es muy resultona de verdad y para el gimnasio, después del gimnasio me refiero, la duchita tal, sales fresco, pero tampoco le pidamos peras al olmo. Es lo que es y no engaña a nadie. Claro, es que por casi 9 euros que podemos pedir, porque está muy bien, de verdad, lo digo en serio, está muy bien, pero yo para mi gusto sí que la encuentro un poco escasita. Ideal sobre todo para los niños, para que sean iniciados en la perfumería, para que entren poco a poco en el perfume, para que vayan cogiéndole agrado, porque es una fragancia muy cómoda de llevar, pero hay que ser conscientes de que es uno de toilette al más puro estilo y encima es de refresco y acuática, o sea que de aquí no se escapa ni Dios.
Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba y ahora sí, en este vídeo sí que saco La alquimia del perfume, mi libro. Venga, hombre, que viene la Navidad y hay que regalar cositas intelectuales para pasarlo requete bien, porque es sobre todo de entretenimiento. Es un libro en el cual vais a aprender cositas, también vais a tener conceptos básicos, vais a tener un poco de química, hay un poquito de todo, partes más pesadas, partes menos pesadas, y es que es un libro, hay de todo como en botica. Ideal para regalar, ideal para regalárselo, para leer, para disfrutar, y es un libro que no tiene ningún tipo de pretensión más allá del de entretener y dar difusión del sector de la perfumería, pero a mi manera, no a la del otro, a la mía. A la del otro no, la mía, es mi manera de decir, aquí están estas cosas y las podéis coger. Es un abrir la brecha. Iniciático en el sentido de que investigáis y os metáis más dentro y vayáis investigando, que es de lo que se trata. A mí no me gusta dar las cosas masticadas y deglutidas. No. Esto hay que currárselo día a día. Señoras y señores, suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.